Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenos días a todos los radiovidentes de Radio Lab Chile. Estamos aquí en Diálogos Laborales, hoy día 9 de marzo, junto a Ignacio Facuse. Hoy día estaremos conversando del contrato más precario de nuestra legislación chilena y tenemos un gran invitado. Tenemos al presidente de la Federación de Honorarios Públicos de la Araucanía y vocero nacional de la zona sur, a don Pablo Tapia Pinto, a quien agradecemos que haya venido al espacio, se haya brindado el tiempo, que haya viajado y que haya llegado a estar con nosotros y compartir un poquito todo lo que él nos va a enseñar y nos va a decir y nos va a mostrar respecto a este contrato honorario. Para partir, Pablo, derechamente, ¿estamos frente al contrato más precario de la legislación chilena? Uno de los más precarios. Hay uno que es peor, pero sí, ahí estamos entre uno de los más precarios. El segundo de la lista. ¿El segundo de la lista? ¿Cuál crees tú que es el primero? El que permite la contratación de personas para labores habituales vía Chile Compra. La compra de servicios de personas. Compra de horas médicas, compra de horas de enfermería, que estén licitando a personas. Yo creo que eso es peor. Oye, cuéntanos un poquito, Pablo. Tu federación, ¿cómo nace? ¿Cuándo se forma? ¿Y a raíz de qué se forma? ¿Y a cuántas personas agrupa? Cuéntanos un poquito de tu experiencia también como presidente. Primero, quiero, antes que todo, saludar a los oyentes y videntes a través de las cápsulas y de los videos, ya que estamos en vivo. La federación nace en agosto del año 2014. En agosto nació la Unión Nacional, más o menos como en marzo del 2014. Fue en relación a la ley 20.255, que es la ley que incorporó en dos artículos, el 89 y 90, a los trabajadores independientes que emiten boleta honorario a la cotización obligatoria. La reforma previsional, del año 2008 fue la que incorporó esto, pero que entró en vigencia total en el año 2016. Claro. Entonces nosotros en el 2014 nos dimos cuenta que existía esta ley, por el desconocimiento, por la falta de lectura muchas veces que uno tiene, y la prensa empezó a hablar de la ley, que se estaba acabando la gradualidad que había empezado el 2012, empezamos a preocuparnos, aunque existen gremios a honorarios desde el año 2006 en adelante, nadie había atacado este punto. Entonces, en 2014 nos dedicamos a reunirnos. En la Araucanía hay 15.000 trabajadores a honorarios, de los cuales 8.000 son del sector público, los cuales están agrupados en diferentes sindicatos, unidos en la federación, y lo cual buscamos más que dar la pelea contra la cotización obligatoria, la cual es incómoda, es dar la pelea por los derechos laborales. Pensamos y estamos seguros de que no pueden existir trabajadores y trabajadoras cumpliendo labores permanentes en el Estado que no tengan reconocimiento de un vínculo laboral vigente con personas que llevan incluso 29 años dando boletas de honorarios para un mismo municipio. Sí, esa continuidad laboral, ¿no es cierto? Exacto, y fuera de la continuidad laboral son las labores que, el estatuto, para los que no conocen, en el servicio público hay estatuto, lo más conocido, Administración Central, y la 18.883, que es los municipios. En las municipalidades hay un artículo que es clon, el 4 y el 11 en ambos estatutos, que te permiten contratar vía contrato honorario a personas o profesionales o técnicos. Ojo, que ahí hay una vulneración ya de partida. Tienes personas que no son ni técnicas ni profesionales contratados honorarios. Y el estatuto dice profesionales y técnicos. No dice, no te da otra opción. Incluso extranjeros. ¿Ya? Para labores no habituales, y específicas o accidentales. Sí. Entiéndase, aniversario de una comuna, te traen a Kramer, a cualquier artista. Ya, perfecto, boleta, honorario o factura, ya. Ahí está. Claro. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa cuando hay una secretaria, un jefe de deporte, un UDEL, PDTI, PRODESAL, FOSIS? Con esta misma figura, digamos. Con esta misma figura, llevando años con renovaciones de contrato y sin ningún derecho laboral, solamente dependiendo de la buena voluntad para obtener beneficios. Porque para mí, me pueden corregir, acepto correcciones, pero para mí un derecho es cuando está estipulado por ley, no solo tácito,
existen los derechos adquiridos cuando algo ya está escrito y se hace, pero ya está escrito en algún lado, pero cuando es voluntario. Si le tengo que preguntar a un alcalde, a un director de servicio, a alguien, ¿me puedo enfermar? Eso es un simple beneficio. Y ese es el gran problema, que acá estamos a la buena voluntad, el buen humor, como despertó el Dideco, Claro. para ver si me puedo tomar un día de descanso porque estoy enfermo, si me van a pagar una licencia médica, si me van a reconocer un pre y postnatal. Ese es el mundo de precariedad previsional y precariedad laboral, al no tener continuidad, no tener finiquito, ser despedidos cuando le daba la gana a una persona, porque había una cláusula en un contrato civil que decía que el vínculo podía ser roto unilateralmente cuando el empleador se Así le lo ocurriera, determina. ¿ya? Sin aviso previo, sin nada, hasta que el 2015 las cosas comenzaron a cambiar. Bueno, de hecho nosotros habíamos estado hablando sobre el contrato honorario en uno de los capítulos anteriores, y justamente hablábamos eso, del beneplácito o la buena voluntad de quien derechamente es empleador, aunque se supone que no estamos dentro de las relaciones laborales, para obtener o tener estos ciertos beneficios que no se traducen más que en derechos laborales. Hay contratos de honorario que a mí me ha tocado ver de funcionarios, bueno, insisto, no sé si son trabajadores independientes y funcionarios, ¿no? Claro. En los que se va renovando en el tiempo, y los próximos contratos honorarios sí contemplan algunos derechos laborales. Es súper extraño eso, porque el contrato honorario tiene de esencia, es netamente civil, pero en contratos honorarios posteriores, cuando han habido renovaciones, me ha tocado leer, bueno, tendrá derecho pre y postnatal. Pre y postnatal, tan propio el Código del Trabajo. Tendrá vacaciones, feriado legal. Pero ahí hay un resguardo. La Contraloría permite que los honorarios Eso sí es efectivo. tengan los mismos derechos que tiene planta y contrata, no Sí. más que ellos. Eso sí Entonces, es verdad. si el contrata tiene, el planta tiene, el honorario No podría... Claro, podría tenerlo tener- en la medida que así se haya pactado en el contrato de Exacto, honorario. tiene que estar por escrito. Hay que recordar eso primero. Sí, sin perjuicio de eso, y entendiendo que puede tener estos derechos que tiene el planta contrata, si es que otros aspectos que se encuentran relativos a este contrato honorario en el fondo pasan a tener más un color o un pigmento de subordinación y dependencia, no debiésemos hacer la analogía de estoy otorgando derechos que tiene el contrata o el planta al honorario. Desde mi punto de vista es más estar pololeándolo con el Código del Trabajo. Lo digo por el tema, este elemento esencial que es la subordinación y dependencia, considerando que estamos hablando de un contrato civil y que no podemos contemplar el honorario como contrata o planta, porque no lo es, porque derechamente no lo es, ¿no? Y si no lo es y tiene un contrato que parece ser una cosa pero es otra en el fondo y no es planta ni honorario, ¿qué es lo que es? No es planta ni contrata. Perdón, ni contrata, ¿qué es lo que es? Somos un híbrido que existe en medio con obligaciones sin derecho, que hay contratos súper divertidos que tú los podrías leer, te reirías realmente como son. Pero existen. Y Claro. estamos ahí, en medio de la nada, Claro, ahí. existiendo, y hoy en día con obligaciones más encima previsionales. Sí, ese es un buen punto a tratar. Desde tu perspectiva o desde el punto de vista del gremio, ¿cómo han recogido esta nueva concepción de poder efectuar este tipo de cotizaciones y el tema previsional en el mundo de los honorarios? Mira, quiero darme un segundito. Quiero Sí, primero, por favor. antes de contestarte, saludar a los honorarios de la Federación de la Araucanía y a todos los que puedan estar viendo y escuchando. También saludar a mi pareja, que sé que está en línea. Pero respondiéndote la pregunta, primero quiero hacer una aclaración. La ley, si bien otorga ciertos derechos previsionales, que lamentablemente en nuestro país están pero a kilómetros de distancia de lo que son los derechos laborales, Claro. no caminan de Juntos. la mano, ni juntos como debería ser. Los honorarios, los trabajadores independientes que boletean siempre han tenido la posibilidad de pagarse cotizaciones. Efectivamente. Siempre, de manera voluntaria. No es que esta ley haya permitido que nosotros Hacerlo. tengamos previsión. No, nosotros hemos podido tener previsión social siempre si hubiésemos querido hacerlo de manera voluntaria.
Lo que esta ley hizo fue tirarnos el artículo 19 de la Constitución en la cara. Claro. Y tirarnos la obligación. Lo que cambió esta ley fue que decía, el trabajador independiente podrá, el trabajador independiente tendrá Y ya o pasa deberá. a ser, claro, pasa a ser obligación. Y pasa a ser una obligación a lo que era una voluntad. No es lo que nosotros queríamos. No es para nada lo que queríamos. Nosotros primero queríamos disfrutar y gozar de los derechos laborales para después cumplir obligaciones y tener derechos previsionales. Lamentablemente no se dio así en este gobierno. Hay que recordar que esta ley viene del año 2008, en el primer gobierno de Bachelet, que tuvo una prórroga el 2016, en el segundo gobierno de Bachelet, y el segundo gobierno de Sebastián Piñera no quiso dar una nueva prórroga, fue tajante en eso y ofreció una gradualidad que fue resistida hasta el último minuto por los diferentes gremios de los trabajadores independientes. Algunos la apoyaron, la gran mayoría no, pero que es ley. Claro. Hoy en día ya es ley, está promulgada, fue publicada en el Diario Oficial el día 2 de febrero y ahora es la ley 21.133 y una ley que, nos guste o no nos guste, vamos a tener que cumplir. Con nombre y número se ha finalmente regulado esta situación. Pero contemplando entonces que ahora ya es una obligación el tema de la cotización o la previsión, y te había hecho la consulta en ocasión anterior, ¿no será esto naturalizar el contrato de honorario? Y seguir, el Estado en el fondo va a seguir utilizando el contrato honorario en los mismos términos y lo naturaliza con el tema previsional, pero jamás contemplando que en el fondo el trabajador a honorario es un trabajador dependiente y subordinado. Mira, yo creo que más allá de naturalizar, que sí es así, con esto se naturaliza mucho más el contrato a honorario, también se engrosa. Hoy en día, hay algo que no se ha dicho mucho, pero hoy en día las AFP manejan en Chile el 70% del Producto Interno Bruto. Con nosotros, ellos van a manejar el 90% del Producto Interno Bruto. Nosotros somos 15.000 millones de pesos mensuales de inyección a la AFP. Tremendo. Cuando la ley llega a su totalidad en el año 2028. Es una inyección tremenda de recursos frescos, más el aumento previsional que se puede venir, que es una ley que todavía estamos peleando. Entonces, aquí hay temas que, si bien para un trabajador independiente natural, privado, que puede trasladar el gasto tal vez a su propio contratante, como podría ser, porque te está contratando, debería también pagar ciertos temas de previsión social, para los honorarios del Estado, eso no es así. Claro. Y aquí se naturaliza una precarización laboral mucho más allá. Hoy en día el Estado, si ya logró implementar esta ley, que comienza ahora en mayo, con el primer descuento, ya sea gradual o completo, dependiendo de la decisión que tome el trabajador, debería estar presentando un proyecto donde también se garanticen los derechos laborales. No puede ser que existan obligaciones sin derechos. Ya, eso está muy bien. Entonces, en el fondo, el enfoque sigue. Ahora nos enfocamos a derechos laborales. El enfoque cuando nació el 2014 era por los derechos laborales. Nos pillamos con la espumita de la ola, que era la cotización. Somos, lamentablemente en Chile, los sindicalismos son reactivos. Yo quiero felicitar ayer a las mujeres, dieron clase. De verdad, dieron clase de lo que es un movimiento social. Organizado, sin desmanes, no siendo reactivos solamente, sino también planificando para el futuro. De verdad las felicito. Pero lamentablemente la mayoría de los movimientos sindicales en Chile son reactivos. Sí. Eso tampoco es ajeno al movimiento honorario. No sabemos planificar para adelante. Pero cuando nacimos en el 2014 nos pilló la cotización obligatoria. El 2016, cuando vino la prórroga, los movimientos murieron. Menguaron, bajaron los brazos, que es algo normal en nuestro país, lamentablemente. Pero eso no debería pasar ahora. Ahora, con esto, los movimientos deberían levantarse, unificarse y salir todos juntos a la calle, salir todos juntos al Congreso, estar en todas las reuniones que haya que estar y luchar por algo que es lo que siempre se debió luchar. Son los derechos laborales vulnerados por más de 30 años en nuestro país para más de 300.000 trabajadores y trabajadoras y sus familias. Es tremendo el número. Es tremendo. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno no maneja las mismas cifras, es porque el gobierno no contabiliza miles de programas del Estado que se ejecutan en municipios. Claro. Ellos no se dicen la verdad a sí mismos. Claro. Y eso es lo que deberían hacer. Es decir, oye, yo ejecuto PDTI con 2.000 trabajadores, 600 que son solo de la Araucanía. Yo ejecuto programa, en lo que era el programa Puente, hoy en día Seguridad y Oportunidades, o programa Familia. Lo ejecuto el Cernamec, ejecuto el Senda.
pero las platas no son de la MUNIO. Las platas vienen de un gobierno central que inyecta recursos a un municipio a través de un programa y le dice: usted va a contratar bajo estas medidas, bajo esto, para que hagan esto, pero la plata la pongo yo. Y el Estado a esos honorarios no los contabiliza. No los contempla. Contabiliza a los de municipio y administración central, pero los que están en el limbo no son contabilizados. Excluido. Entonces hablamos de 300.000 trabajadores, incluidas sus familias. Tenemos profesionales que ya llevan 29 años, que tienen hijos, que están saliendo de la universidad y que están en riesgo de entrar a trabajar a este mismo sistema que por años ha vulnerado los derechos de sus padres. Se ha hablado un poco sobre hacerle el negocio o aumentar el negocio de la FP por medio de estos nuevos ingresos que van a obtener. Es que es eso. Eso es eso. A ver, eso mira, quería ver el saquemos un punto de vista de promedio. ustedes como No, gremio. Es eso, saquemos un promedio, 300.000 trabajadores, un promedio de 400.000 pesos mensuales. Hablemos Ajá. del promedio, no, hay unos que Sí. ganan más, otros que ganan menos. Sí, pero un estándar. Ya, 400.000 pesos. 400.000 pesos, la FP se lleva el 10% más la comisión, la más barata que hay una que cobra 0,77, otra que cobra un 1,86, entre las 6 que existen. Hablemos de un promedio de un 1,5, hablemos de un 11,5 o un 11%. Ujú. El 11% de 400 son 44.000 pesos. 44.000 por 300.000. Es- De esa cifra hablamos. En su casita saquen cuenta, pero hablamos de más de 15.000 millones de pesos al mes. Y sin perjuicio de eso, igual se trata con un aspecto positivo finalmente por buena parte del gremio, o algunos al menos, la normativa sobre la previsión en los honorarios. Hay algunos que lo tienen aceptado, pero por un punto, que es la seguridad laboral en aspectos del seguro de accidentes laborales, en seguros de invalidez y sobrevivencia, y el acceso a FONASA para poder comprar bono y tener cargas, porque hay algunos que hasta ahora o tenían ISAPRE o pagaban particular. Pero ese gusto es como un gusto medio amargo, un agridulce. Sí, voy a estar protegido, puedo hacer esto, pero sigo sin derechos laborales. Po. Claro. ¿Qué Que es es el ahora fondo? el segundo objetivo. Siempre fue el primero. Oh, bueno. Lamentablemente este avanzó más rápido. Pero siempre ha sido en primer lugar los derechos laborales. Y esperamos que eso no cambie. Esperamos ver a más agrupaciones nacer. Esperamos vernos más fortalecidos. Esperamos que hoy en día realmente este gobierno se dé el tiempo de hacer algo trascendental. Y es reconocer a los gremios. Hay una reforma laboral que está ingresando, el gobierno ya la ingresó, donde quisieron trastocar la indemnización por año de servicio, echaron pie para atrás. Yo lo invitaría a que tocaran un poquito a los gremios, a los sindicatos de trabajadores independientes, dándole reconocimiento de fuero, cuando existe un mismo empleador. En el caso de nosotros nos serviría mucho porque No lo tienen actualmente, no lo tenemos, y es una y los desventaja. sindicatos de independientes de la municipalidad X o del servicio X o del ministerio X tienen el mismo empleador que el Estado, y nos serviría mucho también para pelear un poquito más a la par lo que son derechos laborales, porque hoy en día nuestros dirigentes viajan sin seguro de accidentes laborales, viajan sin la seguridad de contar con un fuero y siguen contando con la voluntad de un alcalde o de alguien para poder... Y fuera de eso, tampoco el gobierno nos puede inyectar recursos por no tener reconocimiento. Pablo, una consulta. Dentro de la asociación que tú representas, ¿cuáles son básicamente las luchas que ustedes tienen? ¿Cómo podrías definir cuáles son las grandes peleas que ustedes quieren dar o están dando actualmente? Bueno, la principal, insisto, es por los derechos laborales. Perfecto. O sea, ¿eso significa que quieren ustedes traspasarse hacia el mundo del Código del Trabajo? No es. Mira, aquí no hay una solución. Nosotros somos funcionarios del Estado. O sea, no sé, perdona, porque la calidad de funcionario del Estado también está restringida por los estatutos administrativos. No, sí, tú pero sabes que los horarios están excluidos. Sí, pero ¿a qué voy yo al decir somos funcionarios del Estado? No es nuestra función dar una solución a un problema que no creamos. La respuesta tiene que venir del Ejecutivo. Por eso. ¿A qué voy? Ellos nos ofrecerán código con reconocimiento de función pública. Perfecto. Ellos nos ofrecerán un estatuto propio. Ellos modificarán las plantas. Ellos modificarán los estatutos administrativos. Ellos verán lo que hacen y cómo negocian con nosotros. Por lo tanto, el camino es la laboralidad, En la laboralidad, el reconocimiento, la estabilidad. en la estabilidad laboral. Son los derechos laborales en pleno.
¿cierto? Es A eso. pesar de que en su esencia son trabajos esporádicos y específicos, porque tampoco podemos desconocer que eso existe, digamos que hay funcionarios A ver, que- es que a eso vamos. Nuestra solución la solicitamos para todo trabajador independiente honorario que cumpla labores habituales. Primer punto. accidentales. No, habituales. Habituales. Nuestra Es una solución nueva figura en el fondo. es para aquellos que tienen una relación permanente, que tienen una relación habitual, que están infringiendo la norma. Para ellos estamos pidiendo, porque existen honorarios en los municipios y en otros lados que sí, son honorarios de verdad. Claro. Es para una labor accidental. Sí. Es para una labor que es específica. Sí, a mí me queda la sensación que el Estado es un mal empleador desde la perspectiva de que los programas muchas veces municipales que tú ves, por ejemplo, el programa DAMO, el programa Puente o el programa de habilidades marentales, la plata llegan de otros lugares, sin perjuicio de eso, tienen una temporalidad de tiempo. Es que, a ver, duran Crearon 2 años Crearon un programa que supuestamente duraba 2 años y ya 20. y lleva 20. Y Ya. ese es el tema. Y va El problema es ese. El problema es que nosotros creamos soluciones parche. Pero todo programa que es creado en la administración central para ejecutar en un municipio es creado con contrato honorario. contrato Entonces, el decir que el Estado es un mal empleador es un cliché. Es una frase ya repetitiva, pero lamentablemente real. Es algo que sucede. es real. Pero el Estado también aquí hay que ser claro en algo. Los municipios también han sido víctimas de este tipo de contratación. Y me refiero a los alcaldes y a las arcas municipales. ¿Por qué? Pero también han hecho abuso también. No, sí, han hecho abuso de la contratación, pero Claro. ojo con algo. Los alcaldes no... un ejemplo. Tú ejecutas un PDTI, te dicen vas a tener 6 equipos técnicos, que son un ingeniero agrónomo, forestal, lo que sea, veterinario, más un técnico. 14 o 12 personas, dependiendo del número. Hablemos de 7 equipos, 14 personas. El alcalde no va y dice, ya, yo voy a contratar 16 personas. No, son 14. Esas 14, la plata la pone INDAP. Pero si a uno de ellos es despedido, esa persona tenía contrato con el municipio, no con INDAP, y demanda al municipio. Y si él gana la demanda, quien paga la demanda es el municipio por un sistema de contratación donde el dinero no es de las arcas municipales. Hoy en día, los municipios que son autónomos, yo se lo he dicho a algunos alcaldes, deberían demandar al Estado. ¿Demandar por qué? Por una calidad contractual la cual no perjudique sus arcas ante un despido Claro. de un trabajador independiente. Si han hecho abuso, sí, pero han hecho abuso a través de programas de la Dideco, que hay platas que son municipales. Pero el 70% de los honorarios que ejecutan funciones en los municipios son de programas externos. Si tú vas y un municipio tiene 100 trabajadores honorarios, yo te aseguro que 70 o más son de programas de administración central. Claro. Beneficia a la comunidad, beneficia al municipio, beneficia al alcalde, por toda la gente que... Exacto. que Somos el detenta brazo al- ejecutor social de las políticas el públicas. brazo ejecutor. Eso somos. Justamente. Y que además cumplen un rol fundamental dentro del trabajo municipal propiamente tal, porque llegan al lugar, hacen programas extraordinarios de pronto, y que pronto son bajados porque no hay recursos económicos que los puedan sustentar, y los trabajadores se quedan ahí en la indefensión. Pero tú tienes ahí la CONADI tiene el PIDI, tiene Chile Indígena, Pero fue no sé. votando el programa Orígenes, Claro. en INDAP, que también viene de la CONADI. Ojo, el programa PDTI y PRODESAL, o el PDTI específicamente, los dineros vienen de la CONADI. Y de la CONADI son traspasados a INDAP y de INDAP a los municipios. Claro. Esa es la vuelta completa del dinero. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo no se le pone un cerrojo a la puertecita de contratación independiente en el Estado y se empieza a ordenar la casa? Nos sinceramos. Sinceramos que Chile hoy en día tiene pantalones largos, Pa' allá voy. que no somos el Estado pequeño de los Justamente, 80. sí. Y nos sinceramos. Necesitamos todo este personal para ejecutar todos estos programas. Tú vas al mundo privado, cualquier persona que tenga una semana trabajando debería tener un contrato de trabajo. Tiene 10 días para escriturarlo. Y un contrato es tácito. Del momento verbal que te contrataron, entonces, listo. No hay tema. Aquí no hay vuelta que darle. No hay nada que pensar. Hay cosas que hacer y hay que preguntarse cómo las hacemos.
Eso, perfecto. Entonces el primer punto es la laboralización. Eso es. Segundo punto de la asociación. Bueno, hoy en día está en fortalecer el sindicalismo. Fortalecer el sindicalismo, sí, sin duda. lamentablemente Sí, tenemos muy bajas tasas de sindicalización. muy baja, y especialmente hay que recordar, y por eso felicité a las mujeres, la mayoría de los movimientos sindicales en Chile son dirigidos por mujeres, Sí. en especial en los honorarios. Hay más Justamente- presidentas de sindicatos que Sí, presidentes. Así es. Y justamente tú lo ves ahí, vi un par de letreros que hablaban justamente respecto a la precarización del trabajo. Bueno, ayer en las marchas en Temuco 15.000 mujeres, aquí más de 1 millón, había miles de trabajadores independientes honorarios. Así es. Miles, con sus carteles, Sí. acá hay que decir las cosas como son. Sí, a ver, esto yo sé que cuesta, financieramente hablando. No estamos diciendo que de aquí a un año u otro las cosas se van a arreglar, pero hagamos un cronograma claro y tampoco que perjudica al trabajador, como fue el traspaso a contratas creado por el gobierno anterior, que este gobierno sigue validando, de bruto a bruto. Es decir, que la boleta total, el total de la boleta bruto pasó a ser el sueldo imponible del trabajador, incluyendo los bonos. Entonces, todo ese tema, ¿qué sucedió? Que el trabajador primero bajó a un grado menor de lo que, siendo profesional, está en el escalafón técnico, y el sueldo le bajó en un 30%. Entonces, la solución real perjudicó igual al trabajador. Entonces, ¿estamos realmente preocupados de los trabajadores? Es una gran pregunta Es la para el gran Estado. pregunta. O estamos preocupados de fortalecer un sistema O, previsional. exacto, o estamos validando más un sistema previsional capitalización que individual ya obligatoria. está realmente caducado. Está caduco. Claro, y además tiene el rechazo de mucha gente también socialmente. Es que es enorme. A ver, acá yo siempre lo digo, el sistema antiguo no era perfecto, pero era mejor. Tenía sus fallas que había que corregirlo. Claro. Volver a un sistema de reparto un poco difícil. No imposible, pero es difícil. Pero acabar con la AFP es algo necesario. Así es. Pablo, yo te quiero llevar a un tema importante, que es la ley 21.133. Sí. Que entró en vigencia ahora hace poquito. 2 de febrero. El 2 de febrero se publicó, pero que nace, digamos, el 2008. Exacto, con la 20.255. Con la 22.255. Y se sumerge en un mundo de seguridad social a los independientes. Se les coloca en el mundo de la gradualidad para poder Se les coloca en el mundo de la obligación. En el mundo porque de la la seguridad obligación. social la hemos tenido desde el 80. Sí, pero una seguridad social Voluntaria, si queríamos o no queríamos. Ahora es Obligatoria, y obligatoria. Entonces, Pablo, cuéntanos un poquito. El Estado, cuéntanos un poquito, ¿cómo encontraste tú esa normativa? ¿Cómo la encuentras esa ley? ¿Es una ley perfectible, una ley que garantiza en parte o beneficia en parte a los... En parte sí los beneficia, a no lo- lo a puedo lo- negar. a lo- Los beneficia en la parte previsional. en la parte En previsional? ninguna otra. En ninguna otra. En ninguna otra. Salud. Previsional en general. Hay que Previsional. hablar que previsión en Chile no es solo Claro, AFP. riesgos. ¿Qué otra cosa está Sí, contemplada? seguro invalidez y sobrevivencia. Lo importante fue el cambio de prelación en esta ley. A ver, cuéntanos un poquito eso del... Lo que pasa, a del ver, la 20.255 como ley tenía un orden de prelación, un orden de pago, Ya. donde la AFP era la primera con su comisión. Sí. Y si a un honorario le retienen el 10 y la AFP con su comisión se lleva el 11, no te quedaba ni para pagar los seguros, el SIS, no te quedaba para pagar el seguro de accidente laboral, la ATEP. Hoy en día la ley sana, La ley sana. Claro. que es una Se ley de incorpora- acompañamiento, se incorpora incorporó en también esta- la ley de acompañamiento en enfermedades catastróficas en niños Sí. menores de 1 año, y no te permitía pagar FONASA, que raramente en una ley que decía preocuparse de los trabajadores, la salud quedó en último lugar. Entonces tú te preguntáis nuevamente, ¿era real la preocupación por el trabajador o por un sistema caduco? Claro. Y hablo del 2008, cuando fue creada la ley. No hablo de ahora. ¿Por qué se hizo de manera gradual la ley? Se hizo de manera gradual supuestamente para que el impacto financiero mensual no afectara a los trabajadores independientes. Tan Pero el, drásticamente, digamos. pero el impacto iba a ser real porque el Claro. 30% igual, si tú ves las estadísticas del 2012 al 2016, casi nulo la cotización fuera de los que cotizaban voluntariamente toda la vida y que lo hacían más por tener derecho a FONASA, no por la AFP, que esa es la gran realidad, fue muy bajo. El 2016 cuando se ganó la primera prórroga y pudimos pagar FONASA y seguro de accidentes laborales sin pagar AFP, también más de 2.000 trabajadores hicieron uso, pero por los derechos de salud. Hoy en día ya hay un cambio, hoy en día es obligatorio el orden de prelación, la AFP que estaba en primer lugar, los seguros en segundo y salud en último lugar, y después venían los saldos insolutos, saldos digamos CAE,
Claro. y digamos los 541 niños que reciben pensión de alimento una vez al año en este país, con la devolución de impuestos. Lamentablemente esta ley se hizo efectiva, pero hay un orden de prelación diferente, que hoy en día va el seguro de invalidez y sobrevivencia en primer lugar, Perfecto. que es un 1.53% y que aumenta cada 2 años. Ajá. Pero eso es ley para todo, no es para los independientes nomás. Se licita ese seguro cada 2 años. El ATEP, que es el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, más la ley sana, que juntas suman un 0,93%, que te entrega el derecho a licencia médica por un accidente laboral, ya sea en ejecución de tu trabajo o de trayecto. Y la ley sana, que como explicaba, es presentar licencia médica, ni Dios lo quiera, si un niño menor de 1 año tiene alguna enfermedad catastrófica como cáncer o algo así. Que Dios quiera que nadie la utilice. Y en último lugar, la AFP. La FP. Al final, con su comisión. Y después, lamentablemente, sí, volvió a caer el CAE y las pensiones. ¿Desde cuándo tú te haces beneficiario de este sistema? Porque la retención, tú empiezas a pagar tus boletas mensualmente, Sí, pero la retención es el próximo año, digamos. en mayo de este año 2019 ya. Y cuando se produzca la retención, ese trabajador desde ahí comienza a devengarse su derecho. Aquí hay un cambio también. El año pasado nosotros pagábamos mensualmente, era la opción. Para los que O claro. si no habíamos pagado, ahora en mayo teníamos que pagar todo lo que no habíamos pagado, o la diferencia es que habíamos pagado por menos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en vez de pagar para atrás, pagamos hacia adelante. Hacemos compra anticipada de servicios. La compra anticipada de servicios significa que yo en mayo Claro. voy a tener una decisión, ahora en abril realmente tengo una decisión sumamente trascendental. ¿Me acojo a la gradualidad o no me acojo a la gradualidad? Diferencia inmediata. La gradualidad te va a permitir tener devolución, pero un pago menor de licencias médicas porque vas a cotizar por menos. Y la no gradualidad, es decir, perder el 10% completo de tu devolución, Claro. te va a permitir no tener devolución, pero tener las licencias médicas comunes, que porque la gradualidad solo existe para salud común y AFP, no para el seguro de accidentes laborales. Que ahí hay una diferencia que hay que hacer. El seguro se paga al 100% de la renta imponible, que es el 80% de tu boleta. ¿Ya? En números, si una boleta es de 1 millón, tú cotizas por 800.000 pesos. Claro. Entonces, si tú te quedas sin devolución y ganas 1 millón mensual tu boleta, tu sueldo sería reconocido por 800.000 pesos, no por 900 como era antes, por 800 mensualmente. Pero te quedas sin devolución. Esta decisión es en abril. Ejemplo, si tomas gradualidad, en mayo se va a repartir tu gradualidad en todos los pagos porque pagas todo. Si no gradualidad, lo mismo, pero la diferencia va a ser la licencia médica y el tener o no tener devolución. Y la cobertura. Cobertura empieza el 1 de julio del 2019 al 30 de junio del año 2020. 12 meses. Continuos. Dando. Y aquí, ¿por qué te digo que en cierta parte es agridulce esta ley? Sí. Porque es sin derechos laborales, solo derechos previsionales. Así es. No era de nuestro gusto, pero ya es ley. ¿Qué pasa? Que, un ejemplo, para que una mujer tenga pre y postnatal, que todavía tenemos que pelear que esté estipulado en todos los contratos, porque si vamos a estar cotizando, debería estar estipulado. Quitar cláusulas ridículas que existen, que un trabajador tiene 7 días en el año para enfermarse, 15 claro, días en el año. No, pues si yo estoy cotizando tengo licencia a todo evento. Claro. Las cosas cambian también. Tendré licencia cuando me corresponde. Claro, cuando me corresponde y por los días que me corresponde. Con también las causas, hay que recordar que en Chile de menor a 4 días no te pagan ni uno, de 4 días te pagan uno, de 7 te pagan 4 y arriba de 11 te los pagan todos. Efectivamente. Entonces también hay que... Ese es otro mundo, nos estamos metiendo en un mundo laboral. Por fin estamos hablando de cosas laborales en los independientes. ¿Qué sucede? Que el 1 de julio le van a pagar el año completo y hay que recordar que desde el año 1979, cuando nació FONASA, en Chile, para reconocer el pre y postnatal, las mujeres tienen que tener 6 meses continuos o discontinuos de cotizaciones dentro de 12 meses, porque tienen que tener 12 meses de Calendario. inscripción antes de quedar embarazadas. Antes de esa noche de pasión, como lo digo yo en la charla, antes de ese día. Entonces, hoy en día, si una mujer quiere tener hijos, a ella la gradualidad no le conviene, no existe para ella. No existiría. ¿Por qué? Porque si tiene cobertura del 1 de julio en adelante, significa que ella va a poder embarazarse recién en diciembre.
Claro. para cumplir los 6 meses. Claro. ¿Me entiendes? Se Entonces, entiende. ¿qué sucede? Es para las mujeres, ya esta ley es más precaria. Claro. Van a haber 6 meses de... Pablo, ¿qué te parecen los topes de edad que existen ahí en la normativa? A ver, los yo- 55 yo- años. O Sí, 50, sí, sí, 55, 50, dependiendo hombre o 55, mujer. Sí, 50-55 al 1 de enero del 2018. Sí. Quiero decir algo, es cumplidos, no que yo los voy cumpliendo y me voy quedando sin cotización. Es cumplidos. No, es cumplido, es decir, que haya estado de cumpleaños el 31 de diciembre del 2017. Ah. El 1 de enero los tienes que tener cumplidos, eso dice la ley. Ujú. Y hay que saber entender las cosas. Sí. Es decir, si usted estuvo de cumpleaños el 31 de diciembre del 2017, era mujer cumplió 50 o hombre cumplió 55, de ahí para atrás, usted está exento a partir del Claro. 1 de enero. O si usted cotiza boletea por menos de 5 sueldos mínimos En un año. anuales Claro. al año. Usted, si hace eso, que viene a ser como 1.400.000 hacia abajo, tú estás exento de cotizar. De cotizar. Pero ojo, es una excepción temporal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en Chile, si un jubilado, un pensionado, sigue trabajando después de los 65 años, ese pensionado está exento de pagar AFP si no quiere pagarla, pero tiene que pagarse salud, seguro de accidentes laborales y seguro de invalidez y sobrevivencia. Claro. Es decir, a los 65 años un independiente sigue trabajando, va a tener que cotizar sí o sí. Más Es complejo un, para bu- el es un salario. bus- es, buen punto a considerar ese. Es un buen punto. A ver, cuando uno habla de leyes tiene que hablarlas como son. Sí, claro. Con letra chica, con letra grande, como las cosas son. La ley no digamos que es buena, porque no lo es. Hay una frase que ha causado mucho resquemor. Había el mal menor, el mal mayor. Esto, a ver, esta ley es de derechos previsionales y que, repito, lamentablemente en Chile está a kilómetros de los derechos laborales. Lo que los honorarios necesitan hoy, urgente, son derechos laborales. Y Ahí eso es donde viene la pelea ahora. Ahí viene la pelea y por algo yo invito, tal vez va a ser un poco hasta negligente mi invitación, a la mayoría que pueda, acójase a la gradualidad. Porque tenemos 10 años para seguir peleando. Claro. No es inmediata. La esa- gradualidad entrega este primer año, solo este primer año, un 7,31% de devolución. Mm. El próximo año baja la devolución. Ya. ¿Por qué? Porque sube el monto de gradualidad y también aumenta anualmente en un 0,75% la retención de la boleta de honorario. ¿Para qué? Si yo tengo que cotizar en total un 17%, el gobierno buscó retenernos un 17% para no generar deuda. Ni ahora ni de aquí a 10 años más. Pero el gobierno no vio algo. Que tiene un proyecto de ley donde primero se habló de un 4% de aumento y ahora el presidente habló de un 8%. Mm. Ese 8 para nosotros ya sería deuda. Claro. Claro. Entonces, alto. Ese 8 nosotros desde ya estamos diciendo que no se nos aplica, o el ¿Qué? 4 o el aumento previsional que sea, a los independientes no puede ser aplicado. Y yo hago el llamado a todos los parlamentarios. Realmente abran los ojos y quiten. No me vengan con explicaciones después como con los medidores de luz Claro. y como con otras leyes. No, ahora lean, no se guíen por sus asesores. Porque yo ya escuché, no es que no lo leímos. No, léanla. Estás mal asesorada. Claro, léanlo y por favor hagan algo a tiempo. Si no hay derechos laborales no puede haber mayores obligaciones previsionales. Claro. Es natural. Dipreca, Capredena, Sistemas de reparto. sistemas de reparto y Mantenidos por el Estado. y excluidos de esta norma también. Excluido de No, esta norma. y Así que es. funcionan mejor que cualquier otro sistema en Y Chile. funciona en cualquier. Más- Son Mantenido los por todos los mejores. chilenos. Son los mejores. Así Sí, es. mantenido por todos los chilenos. Mantenido por todos los chilenos. De cada 10 pesos de la pensión de un uniformado, el uniformado pone 2 y el Estado pone 8. Maravilloso. Notable. Así, Maravilloso. estamos todos felices. Salud gratis, educación gratis, casas gratis. Bueno, en fin. Gratis no, les sale caro atenderse a los carabineros. Les sale caro. Mensualmente, cuando Tam- van a atenderse, los tam- bonos son caros. también les sale Pero cara la pensión, exposición. la El pensión. tope superior a los 79,3 UF, equivalente al 2. Existe también para los independientes. Existe también para los- Casi 2 millones, 2.120.000, pero como va subiendo. Y ese es el tope máximo. Es el tope máximo que esperemos que no suba más. El tope de cotización. Claro. Que para los que no saben quiere decir, y ojo con esto, si un independiente tiene contrato de código del trabajo y boleta, cotiza por los dos hasta el tope imponible.
Eso también justamente te iba a preguntar, o más bien, más que preguntar, quería que tú nos pudieses mencionar ese punto. ¿Qué pasa con el trabajador dependiente, que a su vez también puede ser un trabajador independiente y cotiza boletea, ¿no? hasta el tope imponible, que son 79.3, 2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Si tú boleteas 2.200.000 mensual, cotiza hasta 2.200.000. Si boleteas 2.400.000, cotizas hasta 2.200.000. Claro, tiene el para tope. ese es un tope. Más allá la cotización no pasa. Efectivamente. Y ojo, que aquí hay muchos independientes que por tener derecho a salud se hicieron contratos truchos de Código del Trabajo para pagarse las cotizaciones, Claro. y poder tener FONASA, porque siempre fue para eso. Cosa Sacan que los ya no- contratos urgentemente, ya, ahora, porque si no van a estar pagando una doble cotización, aparte que la letra les va a subir de FONASA. Eso mismo te iba a decir, cosa Así que ya por no favor, se va a necesitar y desháganlo. por favor, claro, Si usaron ese mecanismo para tener salud, desháganlo. en su momento puede haber sido plenamente válido. En su momento. Pero actualmente Está la ya ley, va a la ser- trampa en nuestro país. Así Pero hoy en día... ya va a ser contraproducente, va a producir el es efecto contrario a lo que... contraproducente, sí. Bueno, yo justamente hablando de temas previsionales me acordaba de un gran profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Carlos Poblete Jiménez, profesor de la Universidad de Chile. Tuve la fortuna de tenerlo como profesor a Carlitos Poblete. Y él mencionaba lo que tú habías iniciado conversando en este diálogo laboral, que es el punto de... Nosotros siempre pudimos habernos cotizado, Siempre. pero el porcentaje del 100% de esta universalidad de personas honorarios o independientes que se podría haber cotizado 0,5. es ínfimo. Imagínate un 0,5 hacia el ojo, ¿no? Sí. Es minúsculo el Es porcentaje. decir, porque es muy pequeño. Siempre él nos comentaba, al momento de explicar con pera y manzana, en lenguaje muy simple, por qué existía esta obligación de cotizar, pero ya para el trabajador dependiente en aquellos años, ¿no? Cuando estudiaba, él le comentaba que el ser humano como tal no tiene esta posibilidad mental, estructural, de esta concepción de prever el futuro. Lo puede ver, pero se va a preocupar de la inmediatez, del momento. Mira, De lo que hoy necesito y requiero resolver económicamente hablando. Por ende, no existió otro mecanismo. Que en poner la obligación. Exactamente, que En en, la Constitución. en las relaciones laborales al menos Sí. existiese este descuento, ¿no? Cotizacional obligatorio. Sí. Tiene mucho sentido y se ve muy bien reflejado en lo que tú inicialmente comentabas, que ahora se traslade a los honorarios con todo lo que podamos conversar, los inconvenientes o el tira y afloje, el qué sé yo. Desde cierta perspectiva, claro que hay una ventaja, o al menos existe. Yo creo que una ventaja con gusto amargo. Sí, estoy de acuerdo. Muy amargo. Por eso dejo esto de más allá de todo lo que podamos observar, de todos los puntos y aristas, existe cierta ventaja. O más que ventaja, al menos viene a cubrir algo que estaba desprotegido o en el vacío. Sí, en ese aspecto yo tengo que reconocer. Siempre ha existido ese tema, pero también existió la voluntariedad. Yo si quería lo hacía. Sí, claro. Yo he tenido la oportunidad, y le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado durante los últimos años de ser asesor previsional a través de los proyectos del Fondo de Educación Previsional. Y que también nació el 2008, en la misma reforma. También. ¿Y qué sucede? Que siempre digo lo mismo, y lo reitero acá. Lamentablemente, cuando muchos decimos, no, es que saben que pásenme el dinero y yo lo administro. Yo voy a invertir, me voy a comprar un auto, me voy a hacer miles de cosas. Si todos pudiéramos hacer eso, si tuviéramos una educación financiera correcta, tal vez yo sí diría, sí, es verdad. Pero, como te decía antes, un trabajador que gane 400 lucas, el 10% de su AFP, son 40.000 pesos. En su vida laboral va a juntar 15, 20 millones de pesos. No se compra en un colectivo. Y lo más probable es que el día que tenga los 15 o 20 millones de pesos en la mano, se acuerde que hay que pintar el techo, que no ha salido de vacaciones mucho tiempo, se enferma un hijo, aparezca algún familiar a pedir favores, Claro. y la plata se diluya. Lamentablemente por eso existe la obligación, cosa que no comparto. No comparto la obligatoriedad de cotizar, pero sí me toca explicarla. Y lo hago de esta manera. Es por ese motivo, porque no tenemos cultura de ahorro, no para tenemos nada. ni educación cívica ni financiera. Hoy en día una generación que se crió sin eso. Sí. Hoy en día vivimos el día a día. Eso es. Dejamos de ser solidarios. Para mí, lo digo también en las charlas, Chile no es un país solidario como nos jactamos de ser. Chile es un país reactivo. Hay una catástrofe, sabemos reaccionar,
pero no somos solidarios, no, en el día a día. No hay solidaridad. No hay. Entonces, cuando la AFP apareció en Chile en los años 80 y dejamos el sistema solidario de previsión, pasamos a un sistema de capitalización individual, Chile en su gen natural mutó. Sí. Y nos volvemos personas individualistas. Sí. Hoy en día, si tú le dices a una persona, con tu plata va a pagarse parte de la pensión de otra persona, te aseguro que lo más probable es que te digan no. ¿Se escucha ese comentario? ¿Y qué tengo que estar pagando yo financiando este otro flojo? Porque, claro, Sí, nuestro país dejó de ser solidario. Y no es que esas personas sean flojas. No. No es así. Esas personas no tuvieron las mismas oportunidades, no tuvieron la misma educación, ni tal vez la misma accesibilidad de poder tener un sistema diferente como el que sí tuvimos algunos. Absolutamente. Entonces, ahí radica la diferencia en volver a ser solidarios, en volver a ser un país que se preocupa del otro y no solo de uno mismo. Criamos a nuestros hijos Así con es, miedo. pero, Sí, claro, no, justamente, pero eso también tiene que ver con la política que cada Estado quiere imponer también. Sí, Es que ahí es voy, el pues, la sistema. responsabilidad La- cae en el Estado. Justamente. Hoy en día el al- Estado lo más bien podría dar marcha atrás de una decisión que tomó Ricardo Lago, Eduardo Frei y Michelle Bachelet en quitarle a las AFP la responsabilidad Claro. que tenían sobre las pérdidas. Y Hoy que en día ahora nos deberían- endosaron las pérdidas. Le endosaron la pérdida a los Tener- trabajadores. tener- Hoy deberían devolvérsela. Claro. Decirle O usted administra. O bien tener más tripartito, en que el Estado también se haga parte y responsable en esta Es que tiene que subsidiariedad. existir La un- individualidad tiene es lo que ha existir un afectado. fondo, algo que nunca el ahorro, el fondo que yo voy pagando, el capital inicial, no puede bajar. No podría, ¿por qué? Y está pasando. Está pasando. Y se lo debemos a tres presidentes. No, Bueno, claro. chilenos. Yo ¿Me siempre entiendes? doy este Pero ejemplo que no no- debería bajar. no, Bajo ninguna circunstancia. aparentemente nosotros que somos quienes vamos a gozar, comillas, ¿no?, de la seguridad social a futuro, parecemos accionistas donde estamos apostando en el mercado bursátil a donde mejor pongo mi dinero para que me dé rentabilidad o eventualmente Además, asumo yo- la pérdida. Claro, yo reflexiono respecto a los imprevistos, si efectivamente esta seguridad social va a ser capaz, frente a una contingencia de calamidad pública, por ejemplo, capaz de poder sustentarla. Claro. No lo es. Y no lo es. No, No, lo es. no lo es. No lo es. No lo es. Y miren, a ver, aquí hay cada política pública que se crea tiene una letra chica. El bono por hijo. Ajá. Cuando la mujer lo recibía, algunas se vieron perjudicadas con la cuota mortuoria. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el bono por hijo fue creado decía que era para las personas de más escasos recursos. En ese tiempo teníamos ficha de protección social, entiéndase 8.500 puntos. Ujú. Hoy en día es pertenecer al 40% más vulnerable. Así La es. pensión básica solidaria, tú tienes que pertenecer al 60% más vulnerable. Entonces, hay un tope. Hay personas que siempre van a estar fuera de los regímenes de previsión social dependiente del Estado. Claro. La excusa para incorporar a los independientes fue que no fuéramos una carga financiera para el Estado cuando tuviéramos 65 años. Ese fue el... Sí. las Es presupuestario. Claro, las AFP han dicho, no, es que fue muy tibio el ingreso, es que esto. Oiga, pero si ellos no han dado buenos resultados, ¿a quién le va a interesar ahorrar con ellos? A nadie. Si Pablo. el Estado tiene que tomar una decisión tan trascendental, no solo Pablo, con nosotros. el tiempo para nosotros es tremendo y se nos ha pasado la hora casi Sí, volando. volando. quedan Mira, tenemos minutos. un par de comentarios de Patricia Reyes que nos dice los derechos al pago de los sueldos de manera oportuna. Los honorarios pasa absolutamente, nunca se paga en la fecha, tienes que emitir la boleta con 10 días No, de y anticipación. mándame si hay el algo detalle. peor. No, si hay algo peor. No es que tú emitas la boleta y pasen 10 días y te paguen. Ojalá fuera así. No. Tú emites la boleta, un ejemplo, el PDTI y FOSI. El FOSI dio una lucha tremenda para que le pagaran los sueldos que le debían en enero y febrero. Lograron un avance tremendo en la Contraloría que dijo, si el trabajador está cumpliendo sus labores y usted me mandó el contrato, páguele, po. Si yo estoy revisando el contrato, no estoy diciendo que no lo van a contratar. Pasa que PDTI, FOSI, Cernamec, SEMDA, Prodesal pasan enero, febrero, marzo, hasta abril sin recibir sus sueldos. A eso se refiere el comentario. Si Gravísimo. yo cumplo mis labores, si yo voy a trabajar todos los santos días, no me interesa que mi contrato o mi convenio, como pasa en los municipios, esté en Contraloría. Alguien tiene que hacerse cargo de esos 3-4 meses que paso sin sueldo, porque vivo de una línea de crédito, que más encima el sueldo no me viene con intereses, y salgo para atrás. Claro. Porque las deudas las tengo que pagar igual, el gas lo tengo que comprar igual, la luz, el agua, y tengo que comer y vestir a mis hijos y mandarlo al colegio, y eso el gobierno no me lo paga como un exceso de pago, un excedente. Van y me pagan el sueldo igual y más encima tarde. Y tarde. Traspaso
a contratas sin reconocimiento de antigüedad laboral. Otro gran aspecto. detalle que lamentablemente estuvo en el mal traspaso que se hizo. No solo contrata el paso de la contrata sin reconocimiento, sino también sin el reconocimiento del sueldo líquido. Esto debería haber sido un traspaso con años de servicio y de líquido a líquido. Sí. Ya, más los bonos. Sí. No castigando siempre al trabajador. Ahora O- quedó otro con gran todos daño. los bonos incluidos. Todos los bonos Tu incluidos. conclusión es que esto se haga de manera gradual, coticemos, nos acojamos a la gradualidad desde abril, Sí. cada uno pague su... Sí, y presionar ¿cierto? al gobierno para que ojalá, si no puede dar todos los derechos de una vez, también los dé en la misma gradualidad que nos impuso. Así es. Bien, bueno, estamos terminando ya el programa. Agradecer los comentarios. Nos agradecen Sí, absolutamente. queremos Hoy mucha agradecer gente a ha Patricia participado. Reyes, a Cristóbal Vidal también, que nos hizo un muy buen alcance, pero dicen mucha injusticia en los temas que se han tocado y muy interesante, sobre todo que se está informando. Para eso entonces también tenemos a invitados como Pablo, ¿no? No, yo le Personas que agradezco el espacio a nombre de la Federación de la Unión Nacional. Si algún independiente está viendo en nuestra página web, que es honorariosaraucanía.cl de la Federación, Sí. está un poquito informativo la ley, hay una planilla Excel donde pueden calcular. En la misma página de Previsión Social del gobierno también pusieron un simulador. Sí, lo vi, claro. Ya la gente puede ir calculando Sí, el descuento, el porque hay que descuento. hablarlo así. Para que se hagan una idea, pues, hombre. Hay que darte fin de evolución cálculo o lo que podéis recibir. Pero entonces quedan invitados a la página web. Sí, honorariosaraucanía.cl. Y quiero hacer un último alcance. Las personas que se acojan a la gradualidad o todo este tema, si nunca han estado en una AFP, van a ir a la modelo. Y tienen Ya. que estar ahí 2 años. Claro, Y si obligatorio. nunca han estado en una mutual, van a ir al ISL. Sí. Y si no estén en salud, van a ir a FONASA. ¿Ya? Ahí está Entonces, el otro negociador. Por favor, hay que ser claro en eso para que alguien no pregunte. Bueno, Pablo, agradecer Le agradezco de a usted verdad el espacio. que No, te hayas gracias. tomado el tiempo, aprovechando que estabas justo en Santiago también. Sí. Bueno, y los dejamos a todos invitados para el próximo sábado a las 11 de la mañana. Vamos a estar hablando sobre accidentes del trabajo y enfermedad profesional, justamente un tema que tú brevemente habías comentado, por Radiolab Chile, en www.radiolabchile.cl y por redes sociales en @radiolabchile, Twitter, Facebook e Instagram. Y si quieren escribirnos a estos humildes servidores, Luis e Ignacio, en todo lo que diga relación con derecho del trabajo, también seguridad social, nos pueden escribir a dialogoslaborales@gmail.com o visitar nuestra página www.dialogoslaborales.cl. Muchas gracias, Pablo. Muchas Gracias a gracias, ustedes Pablo, por la gracias a invitación ustedes y a por vernos Videntes y oyentes. y los Así es. esperamos el Se próximo hizo sábado. cortito este programa. Pasan rápido Pasó cuando habláis de temas volando. interesantes. Chao, chao. Chao, Gracias. muchas gracias.